Buen día, mi nombre es Herrera López Rodríguez Alessandro, del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa, del quinto semestre de la carrera de Ingeniería e Innovación Agrícola Sustentable. En este momento hablaremos sobre la integración de los subsistemas, pero a manera de introducción, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de componentes que están estructurados de manera coherente, donde estos tienen que estar ligados entre sí, pero en este caso hablaremos de un sistema de producción agrícola. Antes de empezar la integración de los sistemas, ¿qué es la integración? La integración es el proceso o resultado de mantener unidas las partes de un todo, en este caso de los subsistemas. Pueden ser aplicables en diversas variables como son las ecológicas, socioeconómicas y tecnológicas. En el caso de un sistema de producción agrícola, las variables ecológicas, variables socioeconómicas y aspectos tecnológicos son parte de un sistema de producción agrícola que están ligadas entre sí. Variables ecológicas. Hay que tener en cuenta que un sistema de producción agrícola consiste en los elementos, componentes o unidades que a su vez son la parte de un sistema mayor, establecido que mantienen interacciones estructurales y funcionales con las características propias. En el caso de las variables ecológicas tenemos que tienen las variables suelo, clima y planta, que lo explicaremos a continuación. El clima. El clima es el factor ambiental más activo y de mayor influencia sobre los suelos. Este actúa sobre ellos de acuerdo en la intensidad y frecuencia que, que el clima actúe sobre ellos. Dentro de los factores climáticos podemos encontrar precipitación, temperatura, vientos, factores como lo que es la evapotranspiración. Estos influyen directamente en lo que es el pH, la materia orgánica, la formación de diferentes horizontes y la actividad microbiológica del suelo, entre otras cosas. Cuando nos hablamos del suelo, del clima, este no solo afecta al suelo, sino que también tiene impactos directos sobre las plantas, lo que quiere decir las cosechas. Por efecto, los fenómenos extremos como son huracanes, tormentas, diluvios, entre otros, esto puede ocasionar ruptura de los tallos, defoliaciones, volcaduras, entre otras cosas. Además de que esto puede llamar enfermedades como son, por ejemplo, a mayor temperatura, a mayor humedad, se crean ambientes ideales para los hongos, que estos pueden crecer y multiplicarse. Hay muchos hongos que pueden afectar a diferentes cultivos. Además de ello, dependiendo del clima, pueden haber climas aptos para determinados insectos. Hay que recordar que los insectos, hay insectos que se les considera plagas, hay órdenes de insectos que se les considera que son negativos para ellos, como son los lepidópteros, donde estos en su estado larva se alimentan de las hojas y de los tallos, entre otro tipo de insectos. Además de que ellos funcionan como vectores de enfermedades. Cuando un insecto se encuentra en una planta, puede contagiarla de alguna enfermedad. Teniendo esto en cuenta, el clima es un deformador de suelos. Este puede deformar los suelos. Esto es debido a que, por ejemplo, en el caso de los vientos, hay que tener en cuenta que la materia orgánica es muy susceptible a procesos de erosión, pues es muy fácil de erosionarse. Los vientos pueden erosionar la materia orgánica de un suelo o pueden sedimentarla. En el caso de una inundación pueden erosionar un suelo. Los factores del clima. Tenemos como factores del clima la temperatura, la humedad, los vientos. Los factores en el caso de la temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. La temperatura es algo muy interesante dado a que hay plantas que necesitan estar a cierta temperatura. Si en una planta que sus temperaturas cuentan entre los 18 y 24 grados centígrados y ocurre una helada, la helada puede dañar los cultivos. O si una planta que es muy susceptible a altas temperaturas, también un incremento de temperatura puede dañarla. La humedad. La humedad, podemos encontrar la humedad absoluta, que es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, y la humedad relativa, que está en la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener en una determinada temperatura. Los vientos. El viento se entiende como viento al movimiento de aire en la atmósfera, que se desplaza desde las zonas de altas presiones
a las zonas de bajas presiones. Los vientos puede ser negativo para los cultivos. Esto es debido a que tiene un impacto sobre las plantas, por ejemplo los huracanes. En el caso de un huracán puede generar altas velocidades en los vientos y puede ocasionar rupturas en los tallos, puede ocasionar volcaduras como vemos en la imagen. El viento es un factor que puede afectar a los cultivos. Y las precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser tanto positiva como negativa. Esto es debido a que los suelos pueden retener agua y esto es necesario para las plantas, ya que el agua funciona como medio de transporte de los nutrientes que éstas necesitan, además de que las plantas necesitan el agua para regular su temperatura. Pero en el dado caso de un huracán, existe una precipitación excesiva, puede provocar inundaciones o puede provocar que los suelos se saturen de agua, que pueda provocar que las plantas se pudran, entre otras cosas. Un suelo. Un suelo es otra variable ecológica. Se le denomina suelo o tierra a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteraciones físicas o químicas de las rocas o de los residuos de las actividades de los seres vivos que asientan sobre él. Aquí, como mencionaba antes, el clima es uno de los factores erosivos del suelo, uno de los factores formadores del suelo, dado que este siempre está activo en contacto con los suelos. Como podemos ver en la imagen, podemos ver los diferentes horizontes, como es el horizonte O, A, B, C, que es el horizonte O, materia orgánica, el horizonte A es el suelo, el horizonte B es el subsuelo y el horizonte C es la materia parental. La materia orgánica es muy importante para los cultivos. El suelo no solamente funciona como anclaje de las plantas, sino que también funciona dado que la materia orgánica es altamente rica en humus y en nutrientes que las plantas necesitan. Además de ello, en el suelo es donde se encuentra la mayor cantidad de actividad microbiana. Podemos encontrar en la actividad microbiana dos tipos de microorganismos, que son los que convierten los minerales en nutrientes, y también podemos encontrar los que sedimentan o los que despedazan, como son las lombrices, como son los insectos que vuelven más pequeños los residuos de las plantas, como son las hojas, tallos, materia muerta, que las plantas ya no necesitan. La composición de los suelos. Los suelos se componen un 50% de sólidos y un 50% de 40 a 60% de espacio poroso. Podemos encontrar el 45% de minerales y podemos encontrar un 5% de materia orgánica. El aire y el agua se encuentran en los poros de los suelos. En este caso, va a cambiar, el aire oscila entre el 20 y el 30%, el mismo caso para el agua. Esto es debido a que a mayor cantidad de agua en los poros de un suelo, menor será la cantidad de aire, y a mayor cantidad de aire, menor será la cantidad de agua. Las propiedades físicas. Los suelos tienen propiedades físicas como son texturas, estructura, la densidad, que esto va a tener un impacto sobre lo que es el drenaje de los suelos, la aireación de los mismos. En el caso de la textura, es la que determina la proporción en la que se encuentran las partículas minerales de diversos tamaños que hay presentes en los suelos. Podemos encontrar partículas arenosas, limosas y arcillosas. En el caso de las partículas arenosas, son las de mayor tamaño. Las partículas arenosas pueden ser, como son de mayor tamaño, tienen poca densidad, por lo que no pueden funcionar de anclaje para las plantas. Bueno, pues también encontramos lo que son el limo y las arcillas. En el caso de los suelos limosos, tienen gránulos de tamaño intermedio, son pesados y tienen pocos nutrientes.
Los suelos arcillosos están formados por partículas muy pero muy pequeñas, son pesados, no drenan y se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Al secarse se endurecen y forman terrones, son fértiles pero difíciles de trabajar cuando están muy secos. Bueno, encontramos lo que es también la estructura. La estructura es la forma en la que las partículas del suelo se unen para formar agregados. Podemos encontrar estructuras prismáticas, bloques o laminares. La densidad es es otra de propiedad física. La densidad influye en la distribución de la vegetación. Suelos más densos son capaces de sustentar más cantidad de vegetación. La temperatura también influye en la distribución de la vegetación, sobre todo en la altitud. Podemos encontrar también lo que es una propiedad física, lo que es el color. El color va a depender de sus componentes y varían de la cantidad de humedad presente en el suelo. Propiedades químicas. Las propiedades químicas, hay que recordar que los suelos también cuentan con propiedades químicas. Las propiedades químicas de los suelos dependen de las proporciones de los distintos minerales y sustancias orgánicas que las componen. El contenido, pues estos pueden ser, dado que pueden contener nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, que son los nutrientes más abundantes. Bueno, en el caso podemos encontrar propiedades químicas como son capacidad de intercambio, fertilidad y pH. La capacidad de intercambio se trata de la capacidad que tiene un suelo de poder intercambiar arcilla y humus, cediendo nutrientes a las plantas por medio de la capacidad de partículas minerales. La fertilidad es la cantidad de nutrientes que están disponibles para la planta. Y el pH es la acidez, la neutralidad o alcalinidad del suelo. Un pH apropiado, un pH neutro, oscila entre un pH de 7. Hay que recordar que el pH está entre 1 a 14. Hay que encontrar que el pH ácido está entre 1 y 6 y el pH alcalino está entre 8 y 14. Ahora en este momento llegamos a la variable las plantas. Las plantas, hay que identificar qué son las plantas. Las plantas son seres vivos encargadas de producir su propio alimento mediante procesos conocidos como fotosíntesis. Las plantas, por lo tanto, dado que producen su propio alimento, se les llama autótrofos. A través de este captan la energía procedente de la luz del sol y la convierten en dióxido de carbono y el agua en azúcares que aprovechan como fuente de energía para su desarrollo. Hay muchos factores que pueden afectar a una planta. Por ejemplo, encontramos lo que son las enfermedades y las plagas. Las plagas son muy importantes, hay que tenerlo muy en cuenta en un cultivo, dado que si hay plagas puede haber enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchos insectos que funcionan como vectores de enfermedades, que en sí la enfermedad no le va a afectar a los insectos, pero en el momento que llega, por ejemplo, lo que son en el caso de los picadores chupadores, van a llegar a una planta, se van a alimentar de ella y van a contagiar a la planta de una enfermedad. Hay que recordar que si la planta se contagia de una enfermedad, es muy difícil, por no decir que ya no se puede controlar. Por ejemplo, podemos encontrar enfermedades como son moscas blancas, pulgones, plagas como son moscas blancas, pulgones, podemos encontrar muchas plagas debido a que de los diferentes órdenes de insectos, 6 se le consideran negativos para las plantas, por ejemplo los lepidópteros que en su estado de larva se alimentan de los tallos y hojas de las mismas, los dípteros son insectos que son negativos para las plantas. En el caso de las enfermedades, como mencioné antes, cuando una planta se enferma es muy difícil controlar la enfermedad, por no decir que ya no se puede hacer nada por ella. Podemos encontrar tizón de retoño, podemos encontrar síntesis de vitaminas y hormonas, pudrición de los frutos, mancha en los frutos, tizones foliares, mancha foliar que pueden causar
dependiendo de la enfermedad que tenga, puede ocasionar marchitez. Las partes de la planta. En las plantas podemos encontrar lo que son partes como son la raíz, el tallo, las hojas, las flores, los frutos, las semillas. Cuando hablamos de las partes de las plantas, que son los órganos aéreos, como son los tallos, las hojas, las flores, los frutos, pero iniciaremos lo que es la parte radicular de una planta. La raíz es la encargada de fijar a la planta en el suelo, conduce el agua, almacena las sustancias alimenticias y absorción de sales minerales. La raíz es muy importante ya que es una de las principales, por no decir la principal entrada de los nutrientes que la planta necesita para, para crecer y desarrollarse, además de que es la encargada de absorber el agua, que se encarga de regular la temperatura de la planta y el agua hay que recordar que es el medio de transporte de los nutrientes. Ahora el tallo. El tallo sostiene las otras partes y transporta sustancias a las mismas. El tallo se encarga de transportar las sustancias mediante el floema y el xilema, que a medida que las transporta la savia y cuando ya es procesada podemos encontrar la savia elaborada. Las hojas es otro órgano aéreo. Las hojas son las responsables de procesos de fotosíntesis, respiración y transpiración. Este es llevado dado a que las plantas pueden respirar y transpirar mediante las hojas. Las hojas están divididas en lo que es el haz y el envés. En el haz podemos encontrar lo que son los estomas, donde se puede llevar la transpiración. En lo que es la agricultura, cuando se hacen abonos foliares, se hacen los abonos foliares y es mediante los estomas donde se absorben los nutrientes. Las flores son encargadas de la reproducción sexual de las semillas. Podemos encontrar también reproducción sexual en las plantas. Podemos encontrar lo que es reproducción sexual y asexual. Las plantas que se reproducen de manera sexual son las que tienen flores, y las que son de manera asexual podemos encontrar lo que son las fresas. Las fresas se reproducen de manera sexual. Los frutos son la protección de las semillas. Las semillas son las encargadas de albergar el embrión para una nueva planta. Estas son las partes de las plantas. Ahora, pasamos a otra variable, lo que es la variable socioeconómicas. Esto quiere decir que indican un estado o situación del consumidor con el nivel de ingresos, la ocupación y el nivel de estudios que estos tienen. Constituyen criterios objetivos para clasificar o dividir mercados, suelen combinarse para determinar la clase social. Las variables socioeconómicas en lo que es un sistema de producción agrícola es muy importante, dado que cuando hablamos de un sistema de producción agrícola tiene que llevar recursos humanos. Estos recursos humanos al momento de puede generar trabajos tanto a los trabajadores, a los recursos humanos de un sistema de producción agrícola, como también ingresos cuando se lleva al cabo de lo que son las salidas, lo que es la producción, cuando se llega a la venta del producto, va a llegar egresos para el productor, y también hay que recordar que los consumidores van a adquirir su producto. Hay que recordar que la agricultura es un sistema de producción primario para la economía. Muchos países necesitan de la agricultura para subsistir. Esto es debido a que siempre se va a necesitar alimento. La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país. Como mencioné antes, es la columna vertebral de nuestro sistema económico. No solo proporciona alimentos y materias primas, sino que también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. En ello podemos encontrar relaciones sociales de producción, organización para la producción, tenencia en la tierra y fuentes de financiamiento y mercadeo. Hay que recordar que
cuatro puntos, cuatro componentes de una variable socioeconómica son muy importantes para ella. ¿Por qué? Porque si el producto final, si la producción final no se puede vender, entonces no hay ingresos para los productores. Si no hay ingresos para los productores, ¿cómo pueden pagarle a los trabajadores? Y así que el mercadeo es uno de los puntos más importantes de ello. Las relaciones sociales de producción es otro punto muy importante. Cada uno de ellos es importante a su manera. Relaciones sociales de producción. Cuando hablamos de relaciones sociales, quiere decir que en el sistema de producción hay que tener en cuenta que esto va en relación a, a una sociedad, alrededor de donde se está llevando el sistema de producción. En la producción hay que tener en cuenta que si en un lugar este no solo va a beneficiar al agricultor, sino va a beneficiar a sus alrededores, dado que va a generar trabajo para las personas que se encuentran en sus alrededores. Tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra implica un conjunto de derechos que sobre esta posee una persona o organización. Si el titular cuenta con la seguridad de tener de la tenencia, podrá usar la tierra del mejor modo posible, obtener el rendimiento más adecuado y ejercer su derecho frente a los no titulares. Esto quiere decir de una manera más entendible que la tenencia de la tierra es el propietario de la tierra. El propietario de la tierra, el propietario del suelo, este va a tener el derecho de manejar esos suelos a su manera. Esto quiere decir que en una producción agrícola, el dueño de la tierra va a ver lo que sea mejor para su cultivo, para aprovechar más. Esto tiene muchas ventajas sobre los que no son titulares en la tenencia de la tierra. Fuentes de financiamiento y mercadeo. Las fuentes de financiamiento y mercadeo, ¿qué nos quiere decir esto? En cuanto a las fuentes de financiamiento, son aquellas instituciones o entidades tanto públicas como privadas a las que podemos acudir en busca de fondos para un fin concreto. En el caso de la agricultura, el gobierno brinda muchos apoyos para los agricultores para poder producir esta materia prima para un país, esta materia prima que es el alimento, porque siempre va a necesitar alimento, y lo que es el mercadeo. El ordenamiento del mercadeo tiene que ir de la mano de una planeación sustentable a través del análisis real de la oferta y demanda nacionales, estableciendo las acciones que permitan acercar las zonas de producción a las zonas de consumo mediante la conversión de cultivos basadas en el desarrollo regional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que para poder vender un producto, lo que se necesita primero es un producto de buena calidad, que el consumidor, que el demandante quiera consumir, quiera comprar. Esto es muy importante, hay muchos aspectos que este tiene, por ejemplo, lo que es el marketing, es un punto muy importante para poder vender un producto, la movilización de los productos. Cuando se quiere mover un producto de una región a otra, hay que tener que este producto no sea cuarentenario, hay que tener en cuenta si este producto tiene una cuarentena absoluta, no se puede mover de un estado a otro, como es el caso de México. Si, por ejemplo, si un producto está en cuarentena absoluta, no se puede mover, en este caso Chiapas, no se puede mover a otro estado. Si está en una cuarentena parcial, si cumple todas las normas fitosanitarias, este producto puede ser movido de un estado a otro y puede ser vendido o comercializado en otro lugar. El mercadeo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si el producto, la producción agrícola, no se vende, no se obtienen ingresos económicos para el productor. Si no hay ingresos económicos, no se puede seguir produciendo. Si no se sigue produciendo, entonces ¿qué? No hay relaciones sociales para la producción. Eso quiere decir que no se puede pagar a los trabajadores. Así que hay que tener esto en cuenta, hay que tener mucha organización en lo que es la producción. Bueno, ahora vamos con la siguiente variable, que son los aspectos tecnológicos, los medios de producción.
Los aspectos tecnológicos hoy en día son muy importantes para la agricultura, debido a que actualmente hay muchos factores que la afectan. Pueden ser plagas, pueden ser enfermedades, pueden ser carencia de carencia de herramientas. Por ejemplo, el agua, si se carece de agua, se puede utilizar tecnologías o sistemas de riego para aprovechar al máximo este recurso tan valioso que es el agua. Las herramientas tecnológicas necesarias para una óptima producción, dado como resultado a la actualidad una transformación digital en el área agrícola, lo que resulta ser un factor importante en el crecimiento económico, pues intervienen los diversos elementos de la agricultura, tales como la producción de alimentos, la maquinaria, el personal involucrado, los recursos naturales, sistemas de cultivos, con el objetivo de mantener la calidad de vida, promoviendo la cultura económica y los valores. La tecnología en la agricultura actualmente es muy importante. Como mencioné antes, gracias a la tecnología se puede facilitar muchos procesos, procesos de cultivo, se puede obtener muchas ventajas de implementar tecnología en la agricultura. Infraestructura y maquinaria. Esto quiere decir que son el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para que una actividad agrícola se desarrolle efectivamente. Además, es la base del material de la agricultura, la cual es parte de determinar una cosecha satisfactoria independientemente de la siembra realizada. Esto quiere decir que son los equipamientos, la maquinaria y las herramientas manuales. Lo que son la infraestructura y maquinaria son cómo organizar, cómo llevar a cabo un cultivo, los elementos, las herramientas o equipos necesarios para este. Por ejemplo, sin herramientas, sin equipos, sin herramientas manuales, como los más usuales, que son palas, rastrillos, carretillas, botes, son las más usuales, machetes, hachas, entre otras cosas. Sin estos no se puede llevar a cabo lo que es la agricultura. Maquinarias, cuando es una agricultura muy grande, hay que usar gran cantidad, se puede utilizar maquinarias como son tractores, como podemos ver en las imágenes, son maquinarias agrícolas. Equipos y software. El equipo y software. El software de gestión agrícola ayuda a resolver muchas tareas de diferente complejidad. Diversas herramientas ayudan a tomar decisiones importantes en poco tiempo. Dicho software para la agricultura no solo acelera el proceso, además se puede proporcionar o se puede hacer una base de datos de carácter agrícola. Esto aumenta las posibilidades de que se tome una decisión para una decisión correcta para que se pueda llevar a una solución a dicho problema. Los equipos agrícolas los hay de muchas variedades con múltiples funciones como revolver la tierra, apertura de zanjas, transporte de producto, eliminar malas hierbas que en sí son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de que lo que es equipo y software se necesitan equipos para llevar a cabo un sistema de producción agrícola más moderno. Por ejemplo, si se carece de agua, se quiere llevar un sistema de riego por goteo, se puede llevar a cabo la implementación de un software en este. ¿Por qué? Porque se puede programar para que a dichas horas se riegue cierta cantidad de agua que la planta vaya a necesitar sin desperdiciar mucho este valioso recurso. El software para la agricultura facilita el proceso de gestión de una explotación agrícola, abarcando actividades como mantenimiento y registros. Por ejemplo, esto quiere decir, en registros se puede llevar a cabo una base de datos con el fin de tomar la mejor decisión para solucionar dicho problema, X o Y problema. Uso de fertilizantes y agua, rotación de cultivo, tipo de siembra o cosecha, control de plagas, precipitaciones, previsión del rendimiento. Los software en la agricultura son muy importantes. Estos son algunas de las ventajas que se pueden llevar a cabo mediante la ayuda de algún software, pero en realidad hay muchas otras. Formas de producción, también dichos procesos. La producción agrícola es el resultado de la explotación de la tierra para obtener bienes
principalmente alimentos como cereales y diversos tipos de vegetales. Esto no solamente se limita a eso, también se puede utilizar para cultivar otros productos como pueden ser cítricos, hortalizas, frutales. Bueno, la producción agrícola pertenece al sector primario de la economía, como se mencionó antes, caracteriza por desarrollar fuera de las ciudades. Los tipos de producción agrícola. La producción agrícola puede clasificarse de distintas maneras, como son las siguientes: según la dependencia de agua, según la magnitud de producción, según los objetivos de rendimiento, según el método. Los tipos de producción agrícola podemos encontrar de secano, que es la dependencia de agua, que depende únicamente de las lluvias y del agua que se encuentra en el subsuelo. De riego, se construye un sistema de riego artificial que dirige las aguas previamente de las lluvias, ríos o otras fuentes hídricas. El caso del sistema de producción de riego o sistema de riego por goteo. Según la magnitud de producción que es de su sistema, esta está destinada al autoconsumo y se desarrolla en pequeñas extensiones. Industrial se destina a la comercialización en el mercado, se caracteriza por grandes volúmenes de producción. Según los objetivos de rendimiento pueden ser intensivas o extensivas. Las intensivas se busca obtener grandes volúmenes de producción en espacios pequeños. Usualmente se centran en un solo producto. Y las extensivas es la explotación, se desarrolla en extensos terrenos sin usar tantos recursos por hectárea como en la agricultura intensiva. Según el método, pueden ser tradicionales o pueden ser industrial. Los tradicionales son cuando se utilizan técnicas transmitidas de generación en generación, y las industriales se caracterizan por inventar la tecnología, el aprovechamiento y la innovación para desarrollar métodos más productivos. Técnicas de producción. Existen muchas técnicas de producción, estas solamente son algunas de ellas. Pueden ser la rotación de cultivos, asociación de cultivos, el uso de abonos orgánicos naturales y control de plagas ecológico. Estas son algunas técnicas de producción. Además de ellos, esto va a depender mucho qué tipo de forma de cultivo se vaya a usar. Por ejemplo, si se va a implementar algún sistema de riego, si van a utilizar un sistema de riego por melgas o bien por surcos, o en dado caso si un sistema de riego por goteo. Esto va a depender si es una producción extensiva o intensiva. Bueno, insumos agrícolas. Este es otro punto muy importante, los insumos agrícolas. ¿Por qué? Porque un cultivo, el suelo como tal no va a proporcionar de los nutrientes que la planta necesita. O en el dado caso, si es la primera vez que se utiliza el suelo, posiblemente lo vaya a proporcionar, pero este no va a ser el caso para una segunda o una tercera, mucho menos si es para un cultivo extensivo en el que se utilizan muchas hectáreas de terreno. Por ejemplo, los insumos agrícolas son los productos como son fertilizantes, abonos, plaguicidas y las semillas. Estos productos son necesarios para un sistema de producción agrícola. ¿Por qué? Porque es necesario fertilizar los productos si se quiere tener un buen rendimiento. Los abonos podemos encontrar abonos orgánicos. Los plaguicidas también son muy necesarios si en el dado caso hay presencia de algún insecto negativo para las plantas. Es necesario eliminar ese insecto, ya que estos pueden ser vectores de enfermedades, y podemos encontrar lo que son las semillas. Las semillas obviamente son uno de los pasos principales para una producción, porque sin semillas no hay cultivo. Estos se utilizan para el control de plagas como uso veterinario, así como también alimentos para animales. ¿A qué nos referimos de alimentos para animales? Esto nos referimos dado a que hay cultivos como es el caso de forrajes. Estos pueden ser utilizados para la alimentación de ganado. Bueno, como podemos ver en las imágenes, podemos encontrar fertilizaciones, podemos encontrar productos agrícolas, bien puede ser fertilizantes, bien puede ser plaguicidas, pueden ser
podemos encontrar foliares. Esto es debido a que la agricultura, como tal, en otras palabras decirlos, no es de gratis, necesita una inversión, necesita un costo. Este, este costo, al final de este proceso, tiene que ser recuperado. La producción agrícola, mediante la producción agrícola y la venta del el mercadeo del producto, tiene que ser recuperado para así una posterior producción. Bueno, ya llegamos al final de la exposición. Esta es una pequeña conclusión. Se entiende que la integración de sus sistemas es el resultado de mantener unido todo un sistema. En este caso, encontramos las variables como son las ecológicas, las socioeconómicas y las tecnológicas, que son necesarias para un sistema de producción agrícola. En un sistema de producción agrícola, la integración de sistemas hace referencias a las variables socioeconómicas, como les mencioné antes, tecnológicas y psicológicas, dado que estas tres variables tienen gran importancia, dado a que son indispensables para una producción agrícola. No sé, una producción agrícola no sería posible sin ninguno de estos. ¿Esto a qué se debe? Sin la tecnología no se puede llevar a cabo. Sin la tecnología no obtenemos herramientas, no tenemos equipos, no tenemos materiales para, para producir, para cultivar. No tendríamos fertilizantes, no tendríamos lo que son los insumos agrícolas, no tendríamos fertilizantes, no tendríamos abonos. Estos son necesarios para producir. No tendríamos las semillas, que son alguna de las entradas de un sistema de producción agrícola. En las entradas podrían ser los terrenos, el terreno, las semillas, el agua que las plantas necesitan y las salidas. Por ejemplo, cuando hablamos de las salidas podemos encontrar lo que son la producción agrícola. Pueden ser cítricos, pueden ser hortalizas, pueden ser frutales, pero para llegar a las salidas tiene que haber un proceso socioeconómico donde debe haber organización, debe haber relación social, que son necesarias para, para un sistema de producción agrícolas, que al final la producción tiene que ser vendida. Tiene que ser vendida porque si se quiere seguir cultivando, seguir produciendo, de ahí se van a conseguir los ingresos para un posterior cultivo, una posterior producción. Y para ello, para tener un buen rendimiento de los cultivos, es necesario aplicar fertilizantes, aplicar abonos, plaguicidas para evitar insectos y enfermedades. Son necesarios para un sistema de producción agrícola. Todo está muy de la mano, cada uno es muy importante para este sistema. Bueno, esta sería mi conclusión. Aquí lo dejamos. Estas serían las referencias que dan sustento a la información, donde se obtuvo la información.